Hola a todos. Hoy vamos a abordar el tema de sangrado de tubo digestivo alto, específicamente técnicas quirúrgicas. Yo soy Valeria Rendón, residente de segundo año cirugía general, y nuestro profesor titular, el Dr. Suárez Carrión. Como breve introducción al tema, es pertinente abordar algunas generalidades respecto al sangrado de tubo digestivo. Como ya conocemos para fines prácticos, este se divide en sangrado no varicial y en sangrado varicial. Hasta el 80% de la etiología del sangrado tubo digestivo alto es no varicial y a su vez hasta un 40% la etiología es por una úlcera péptica sangrante y a su vez se divide en lo más prevalente, que es infección por Helicobacter pylori y uso crónico de AINES. La úlcera péptica sangrante en general es la principal causa de sangrado tubo digestivo alto. En la última década, con la mejoría de la intervención por medio de la endoscopía y el uso de medicamentos, se ha disminuido en gran porcentaje la necesidad de una intervención quirúrgica. De todos los sangrados de tubo digestivo, se dice que de un 2 hasta un 10% de los sangrados de tubo digestivo alto requieren algún manejo quirúrgico. Nuevamente haciendo hincapié en las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta, desglosadas en hemorragia no varicosa, como ya habíamos comentado, al 30 al 50% la causa va a ser por una úlcera péptica sangrante. En un 15 a 20% van a ser por desgarros de Mallory-Weiss y posteriormente vamos a ir viendo causas más raras, 10 a 15% gastritis o duodenitis, hasta un 10% esofagitis, 5% por malformaciones arteriovenosas o bien lesiones de Dieulafoy, 2% de origen neoplásico y 5% otras causas aún más raras. Y la hemorragia por hipertensión portal, en su gran mayoría arriba de un 90%, aquellas por varices gastroesofágicas o bien gastropatía por hipertensión portal, menos de un 5%, o varices gástricas aisladas, que es la etiología más infrecuente y veremos que la técnica quirúrgica varía mucho respecto a las anteriores etiologías. Enseguida les expongo algunas tablas de puntuación que nos van a ayudar a definir un riesgo para así predecir qué manejo le vamos a ofrecer al paciente con hemorragia tubo digestivo alto. A su izquierda, la tabla número 1 es la puntuación de Glasgow-Blatchford, que toma en cuenta algunos parámetros bioquímicos, algunos parámetros clínicos y comórbidos. Según su puntaje, vamos a definir el manejo mediato o inmediato del paciente. Se dice que un score igual o mayor a 12 puntos amerita una endoscopía en menos de 12 horas para otorgarle al paciente un manejo de urgencia. A su derecha, la puntuación de Rockall. A diferencia de la puntuación de Glasgow-Blatchford, esta tiene la desventaja de que, como podrán observar, en la parte inferior de la tabla, amerita que nosotros le realicemos a un paciente una endoscopia para poder completar el puntaje. Es decir, la escala de Glasgow-Blatchford nos ofrece la ventaja de poder aplicar el puntaje previo a la endoscopia. Esto es nuevamente el score de Rockall, que en la parte inferior nos toma en cuenta algunos parámetros endoscópicos. Y por último, uno de los scores más nuevos, que es el IMSS 65, toma en cuenta la albúmina, el INR, el estado neurológico del paciente, la presión sistólica en milímetros de mercurio, la edad, y con un puntaje máximo de 5. Como podrán observar, esta es práctica y con la ventaja nuevamente de la puntuación de Glasgow, que no amerita una endoscopía para realizar la misma. En el transcurso de la presentación nos vamos a ir enfocando un poco más a la etiología más frecuente, que es la úlcera péptica sangrante. Dicho esto, para tomar en cuenta algunas indicaciones o bien predictores que van a meritar tratamiento quirúrgico, les expongo lo siguiente.
Lo primero que le debemos de ofrecer al paciente con un sangrado del tubo digestivo, como les comentaba, es la endoscopía. Incluso se le puede dar una segunda oportunidad y valorar una segunda endoscopía en caso de tener un sangrado persistente o recurrente. Si esto no mejora la situación y hay datos de inestabilidad hemodinámica o bien hematemesis o aspirado sanguinolento a través de la sonda nasogástrica de nuestro paciente que dura más de 6 horas, melena o hematoquesia posterior a la normalización de las evacuaciones, una frecuencia cardíaca arriba de 110, una TA media menos de 90, que esto nos definiría una estabilidad hemodinámica por más de una hora, o bien más pérdida de mayor a 2 gramos de hemoglobina por 2 valores consecutivos, taquicardia o hipotensión 8 horas después al manejo con endoscopía, o bien la disminución de 3 gramos o más de hemoglobina en 24 horas. Esto nos van a ser predictores que va a meritar una cirugía de urgencia. Una vez realizada la endoscopía en el tiempo que nos dicte cualquiera de los scores previamente expuestos, podremos definir con mayor precisión aquel paciente que va a meritar un manejo quirúrgico, según el porcentaje de riesgo de resangrado con la escala de Forrest que ya todos conocemos. Se divide este en 6 grupos y en cuanto menor sea el número, mayor el riesgo de porcentaje. El primer grupo, 1A, una hemorragia en chorro, este va a tener de un 80-90% de riesgo de resangrado posterior al manejo endoscópico. El grupo 1B o la hemorragia en capa, este va a tener un 10-30% de riesgo de resangrado. 2A, que es el vaso visible no sangrante, con un 50-60% de riesgo de resangrado. 2B, con la visibilidad del coágulo adherente, de un 25-35% de riesgo de resangrado. 2C, que es la mancha pigmentada, que va a tener un riesgo de 0-8% de riesgo de resangrado. Y 3, que es aquel sin estigma, o bien la capa de fibrina, que va a definirse con un 0-12% de riesgo de resangrado. Antes de continuar el abordaje quirúrgico de la etiología de sangrado de tubo digestivo alto más frecuente, que es la úlcera péptica sangrante, vamos a repasar algunas técnicas quirúrgicas que ya habíamos comentado en clases previas, y esto con la intención de contemplar el manejo quirúrgico de la úlcera sangrante como un manejo integral y resolutivo. Si bien es importante que el cirujano reconozca la urgencia inminente de un sangrado y a veces es necesario nada más limitar los daños y detener el sangrado, que esto implicaría un menor tiempo quirúrgico, también no debemos de olvidar el hecho de darle una resolución a la etiología como tal, que sería la úlcera péptica. Entonces vamos a hablar a la brevedad sobre los tipos de vagotomía, que es un procedimiento que en muchas bibliografías se comenta que está en desuso. Sin embargo, es de los pocos manejos que aún se consideran resolutivos ante una úlcera sangrante. Especialmente la úlcera duodenal es una de las etiologías de úlcera sangrante que se vio que solamente el 40 hasta el 70% presentaba como etiología la infección por Helicobacter pylori. Es decir, a pesar de que nada más se intervenga en cuanto al sangrado y posteriormente se le dé medicamento de erradicación de Helicobacter pylori, se corre el riesgo de que exista un resangrado. Por lo tanto, existe bibliografías y cirujanos que recomiendan la vagotomía y posteriormente en la misma intervención, claro, alguna técnica de vaciamiento gástrico. Como ya conocemos los tipos de vagotomía, existe la vagotomía troncal, que es una vagotomía que se realiza
que implica la transección del nervio vago, lo que va a interrumpir los impulsos sensoriales, secretores, motores hacia el estómago y otros órganos gastrointestinales, especialmente entre más cefálica, digamos, sea la resección, la transección del nervio vago, mayor complicaciones va a haber, como estasis biliar o bien estasis de otras partes del intestino. Se realiza una transección de una porción del vago de aproximadamente 1 a 2 centímetros de cada nervio y este mismo se reseca. Así se elimina la estimulación colinérgica directa de la secreción de ácido gástrico. La secreción ácida se va a reducir drásticamente debido a la disminución de la estimulación colinérgica de las células parietales y también la fase cefálica de la secreción gástrica es esencialmente eliminado. Se dice, según la bibliografía, en este caso el Shackelford, que hay una disminución del 75% de la secreción basal de ácido y una disminución del 50% en la salida del ácido máximo. Aproximadamente posterior a cualquier procedimiento de vagotomía, el 20 al 30% de los pacientes van a desarrollar una atonía gástrica, lo que va a conducir a una estasis y dolor abdominal crónico y distensión. Por eso es que después, sobre todo, de una vagotomía troncal, hay que someter al paciente a un procedimiento de drenaje para contrarrestar la acción no relajante del píloro que actúa como una obstrucción. Como les comentaba, la vagotomía troncal implica la división de la parte anterior y posterior de los troncos vagales. Esta división va a ser posterior a su emergencia debajo del diafragma. Y como ya les había comentado en la diapositiva previa, este procedimiento va a denervar completamente el estómago y elimina la inervación vagal del páncreas, intestino delgado, colon proximal y el árbol hepatobiliar. De ahí las complicaciones, por ejemplo, la más frecuente, la estasis biliar. Y aquí una imagen del procedimiento. Como ya sabemos, el vago derecho, que va a ser la rama posterior del vago, y el nervio vago izquierdo, que va a correr anterior al esófago. Obviamente, después de dicho procedimiento, se realiza un procedimiento de vaciado gástrico, el más frecuente, como ya habíamos visto en clases previas, el ginecmiculis, que más adelante vamos a ver. La vagotomía selectiva fue ideada con la intención de disminuir aquellas complicaciones de una vagotomía troncal. Por ejemplo, mejora la incidencia de la estasis vesicular. Y esta técnica simplemente es dividir distalmente al despegue de las ramas hepáticas, que es el vago anterior, y las ramas celíacas, que es el vago posterior. La tasa de recurrencia aumenta respecto a la técnica previa hasta un 40%. Sin embargo, ahorra la inervación de la vesícula biliar. Pero, aún así, desnerva por completo el píloro, por lo que aún con esta técnica sí necesitamos nuevamente realizar el procedimiento de drenaje gástrico. El objetivo de la vagotomía altamente selectiva fue eliminar la estimulación vagal de la porción del estómago que secreta ácido, pero esto a su vez sin interrumpir la inervación motora delante del píloro. Esto en teoría no ameritaría la intervención del drenaje o vaciamiento gástrico. Y en este procedimiento lo que implica es cortar las ramas del nervio vago, digamos las ramas terminales a lo largo de toda la curvatura menor que inerva el cuerpo y el fondo del estómago. Y al mismo tiempo preservar las ramas hepática y celíaca. Con esto se va a conseguir también la reducción de ácido, pero sin la problemática de la estasis y atonía gástrica, ya que se preservan los nervios motores distales y el vaciado de los sólidos es normal. Y como pueden ver en la imagen, la transección de las porciones distales del vago, que sería la pata de cuervo. La vagotomía altamente selectiva se puede combinar con otros procedimientos.
como es una vagotomía troncal posterior, que sería conocido con el procedimiento de His-Baker, o una vagotomía troncal posterior con la anterior seronetomía de la curva menor, que sería el procedimiento de His-Baker. Por último, la vagotomía supradiafragmática se realiza cuando hubo intento de vagotomía por vía abdominal, pero este fue fallido y por ende se recomienda un enfoque torácico. Esto va a implicar que se realice una toracotomía o bien una toracoscopía de preferencia. Y posteriormente se identifican los dos troncos nerviosos, como corren en la pared anterior y posterior del esófago, y se realiza la vagotomía troncal. A la brevedad también se va a comentar sobre los procedimientos de drenaje, que son procedimientos que necesitan ser subsecuentes a las vagotomías por el problema que comentábamos del vaciamiento gástrico, de la atonía y de la estasis gástrica. Los procedimientos básicamente se dividen en dos, que es las piloroplastías, el procedimiento que más se realiza, y la gastroyenistomía, que esto va a ser en caso de tener un píloro manipulado o bien una estenosis del bulbo duodenal. La piloplastía es un procedimiento simple y está asociado con menos reflujo biliar que la gastroyenistomía, por ejemplo, por eso esta es de última instancia. Digamos, el combo que más frecuentemente se realiza es la vagotomía troncal y como drenaje el procedimiento de Hynek-Mikulec. Este procedimiento es muy sencillo, simplemente incluye la incisión longitudinal a través del píloro, esto con la intención de interrumpir las fibras del músculo circular del píloro. La reconstrucción va a ser, digamos, opuesta y se va a realizar de forma transversal en los planos. Como pueden observar, se realiza la colocación de puntos de sutura con el objetivo de que sean los puntos de tracción de un lado y del otro en sentido transversal para realizar una tracción suave. La incisión se va a extender, esto es importante, 2 a 3 centímetros proximales hacia el estómago y distales hacia el duodeno. Si el duodeno es palpable, es liso y mínimamente deformable, se puede iniciar la reconstrucción con una sutura absorbible, de manera se puede realizar un punto invertido continuo. En el segundo plano se pueden realizar puntos de Lemberg con seda, comenta la bibliografía, puntos separados. Para la piloroplastia de Fini, como podemos observar, es una incisión más larga que la técnica anterior y esta se va a extender desde el estómago hasta el píloro y alcanza a abarcar el bulbo duodenal. Y básicamente lo que nos va a dar de resultado va a ser un cierre del duodeno inferior al estómago inferior y del duodeno superior al estómago superior. En el procedimiento de Fini, a diferencia de la piloroplastia anterior, se permite una luz más grande. Sin embargo, el cierre es prácticamente el mismo. Se realiza posteriormente a una exploración cuidadosa del bulbo duodenal. Se realiza el cierre con una sutura absorbible en su cara posterior, un punto continuo y posteriormente puntos separados de Lemberg con seda. Por último, en cuanto a los procedimientos de drenaje o vaciamiento gástrico, está el procedimiento de drenaje de Jabulay, que de los previos descritos es el único que va a evitar la transección del músculo píloro. Esto con la intención de brincarnos el mismo indicado en aquellos píloros severamente cicatrizados o deformados. Y básicamente esta va a ser la anastomosis del estómago distal a la primera y segunda porción del duodeno, y así evitando el píloro. Se realizan dos incisiones equidistantes
de aproximadamente 4 a 5 centímetros de longitud. Una se va a realizar en el estómago distal y la otra en el duodeno proximal. Se va a realizar un cierre con una sutura continua, absorbible en el primer plano y finalmente nuevamente se va a realizar puntos separados del Lembke, realizando así y completando la gastroduodenostomía. Por último, la opción de la gastroyeyonostomía como procedimiento de drenaje se indica como procedimiento para los pacientes que tengan alguna obstrucción duodenal o este mismo esté manipulado, cicatrizado, inflamado o edematoso, o bien la porción del bulbo duodenal. Es decir, cuando la piloroplastia no es segura. Ya entrando en materia, hablando de la etiología más frecuente de sangrado de tubo digestivo alto, que es la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, vamos a ver que hasta 2/3 de las complicaciones de la úlcera es por sangrado. El tercio restante adjudicado a perforación de la úlcera o estenosis del tracto tubo digestivo. Como ya habíamos comentado, hasta un 85% de los sangrados ceden espontáneamente. De los restantes, es decir, del 15%, vamos a ver que el 85-95% de estos se pueden tratar vía endoscópica. Y recordemos que comentamos que se puede hacer un segundo intento endoscópico, en el cual solamente 25% van a ser fallidos. Posterior a esto, si el sangrado no es controlado, o bien en pacientes con baja reserva, es decir, pacientes mayores de edad o gente con comórbidos, ya podemos considerar la intervención quirúrgica oportuna. El objetivo de la cirugía va a ser tratar la complicación que ameritó la cirugía, es decir, detener el sangrado lo más pronto posible, reducir el riesgo de futura recurrencia de úlcera, es decir, considerar alguna intervención quirúrgica definitiva como la vagotomía si es en caso de hipersecreción de ácido clorhídrico, o bien una cirugía rápida, segura y efectiva. También es importante establecer el estado de infección de Helicobacter pylori en el paciente. Si bien ante una cirugía de urgencia es difícil establecer el mismo, ya que el sangrado nos va a dar falsos positivos, recordemos que en la úlcera duodenal hasta un 40-70% de los pacientes salen negativos al Helicobacter pylori. Por eso, algunos autores, bibliografías y cirujanos comentan que la vagotomía debe ser un procedimiento como parte del protocolo de esta cirugía de urgencia, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Y bueno, se trata de evitar procedimientos agresivos. La tendencia ahora es menos es más, como se hacía en épocas previas. Sin embargo, aún con los avances de la endoscopía, la mortalidad se mantiene entre el 5 al 10%. Y esto difícilmente modificado por el tratamiento médico y endoscópico, ya que este porcentaje se le atribuye a alguna otra complicación y no necesariamente al sangrado, como es la falla orgánica múltiple. Y bueno, ante una falla de tratamiento médico, falla endoscópica en 2 ocasiones, se considera la cirugía. Ante una úlcera duodenal sangrante, se realiza una piloroduodenotomía en la pared anterior del duodeno y esto, bueno, primeramente mediante una incisión, se utiliza una laparotomía en línea media. Se puede realizar la maniobra de Cocker inmediatamente para detener el sangrado y así poder llevar a cabo una restitución hídrica adecuada en el transquirúrgico. Y bueno, lo más importante es la inspección extensa. Se debe de buscar manualmente, se dice que con el dedo del cirujano, el sitio de sangrado, algún sitio de induración, ya localizado el vaso sangrante o bien el vaso, aunque no esté sangrando, con manifestación tal vez de una base de fibrina de la úlcera, se va a realizar la sutura del mismo o la ligadura. Generalmente en la úlcera duodenal el vaso que nos va a dar el problema es
la arteria gastroduodenal. Y bueno, la arteria gastroduodenal en este sitio, que es en el bulbo duodenal, va a estar en una forma en T, o bien vamos a notar que convergen tres ramas del mismo. Se va a hacer la ligadura, se dice que en un punto en 8 o bien en un punto en U, por la misma estructura del vaso que comentamos. Como les comentaba, al entrar a duodeno se debe realizar una exploración de la mucosa extensa para evidenciar sangrado activo, ulceración o induración. Si hay sangrado activo hay que realizar la presión digital, dando tiempo para el control y restitución hídrica. Posterior a ligar el vaso, esto se puede hacer de manera intraluminal o extraluminal a nivel del bulbo, encontrándolo en su forma en T, y es pertinente ligar su cabo superior e inferior enseguida de sus ramas pancreáticas transversas medialmente, usando el punto en U. En este paso hay que tener cuidado con el colédoco. Bien, si no hay sangrado, hay que localizar la base de la úlcera, limpiar el sitio para ver vaso visible y ligar de la misma forma. Es importante además la inspección cuidadosa, buscando algunos otros sitios de sangrado. Se puede extender la piloroduodenotomía en sentido proximal o distal para revisar algunos otros sitios de sangrado. Si la endoscopía falla en encontrar el sitio de sangrado, es razonable hacer duodenotomía, la cual se puede extender proximal o distal como les comentaba, y en ocasiones hasta se puede realizar una segunda gastrostomía cerca de la unión esófago-gástrica. Esto es para detectar úlceras proximales. Después de controlar el sangrado se realiza, como en la imagen que les muestro, la piloroplastia, la más común, la Heineck-Mikulix, y finalmente sería cuestión del cirujano y de los factores que podría presentar el paciente en completar la cirugía con una vagotomía troncal. Esto, como les comentaba, dependiendo de los factores que presente el paciente, si sospechamos una etiología por infección de Helicobacter pylori, generalmente no se realiza, o bien si el paciente está hemodinámicamente estable y queremos hacer el procedimiento más corto. En cuanto a la úlcera gástrica sangrante, la elección quirúrgica va a depender de cada paciente aquejado y de la etiología sospechada y de varios otros factores, como por ejemplo el tipo de úlcera, la indicación de la cirugía, si fue algún estado de urgencia o bien un sangrado crónico, el estado del paciente, las condiciones intraabdominales, si es que el paciente tiene cirugías previas y sospechamos, por ejemplo, de adherencias, las características del sangrado, experiencia y preferencia del cirujano, y además, como les comentaba previamente, si sospechamos de infección o no por el Helicobacter pylori. Aquí la pregunta más importante es si vamos a realizar resección o no resección. Como vimos anteriormente, la resección en el duodeno generalmente no se realiza, simplemente se hace la ligadura del vaso y su respectiva técnica de vagotomía con vaciamiento gástrico. Sin embargo, en la úlcera gástrica, la resección en la mayoría de los casos sí es recomendada, este siendo estándar por el riesgo de cáncer que conlleva una úlcera gástrica. Y bueno, generalmente la vagotomía como componente de la cirugía de urgencia es cada vez menos común, pero si el estado del paciente lo permite, si el cirujano lo considera pertinente y si, digamos, se podría descartar una infección por Helicobacter pylori, se puede tomar en cuenta. Hay literatura que todavía apoya este procedimiento, como el Shackelford. Sin embargo, existen artículos y evidencia que la vagotomía básicamente está obsoleta. A grandes rasgos tenemos tres opciones. Tenemos la vagotomía de células parietales, que es la que anteriormente les expuse,
la vagotomía altamente selectiva, la vagotomía más cualquier procedimiento de drenaje gástrico, o bien una vagotomía con una gastrectomía distal. De las primeras opciones que les comentaba es sobre todo pensando en aquellos pacientes hemodinámicamente inestables, y bueno, el riesgo de recurrencia es mayor en los procedimientos que solamente se realiza la vagotomía y drenaje gástrico. Mortalidad menor, morbilidad menor, pero riesgo de recurrencia mayor. En cuanto a la vagotomía con gastrectomía distal, que incluye ya una resección, hay mayor morbilidad, mayor mortalidad en quirófano, sin embargo, disminuye mucho el riesgo de recurrencia. Hablando de la vagotomía altamente selectiva o de células parietales, se dice que es una cirugía segura, con una mortalidad muy baja, menor a 0.5%, es una cirugía rápida en manos expertas, y bueno, básicamente corta el suministro nervioso vagal hacia los 2/3 del estómago, con la ventaja de que nada más quita la inervación que es para las células parietales y conserva la inervación de antroepílodo y vísceras restantes, disminuyendo las complicaciones que habíamos comentado en la diapositiva de vagotomía troncal. La vagotomía con drenaje gástrico prácticamente, como les comentaba, es obsoleto ahora con el advenimiento de tratamiento con inhibidores de bomba de protones, pero aún se considera útil en caso de pacientes que no toleran el tratamiento con omeprazol a largo plazo, y como les comentaba, pues es un procedimiento rápido y resolutivo con baja mortalidad. Ya considerando una vagotomía más antrectomía o resección gástrica, bueno, si hablamos de antrectomía estamos hablando de dejar un remanente gástrico de 60-70% y posteriormente realizar una reconstrucción con Billroth 1 o Billroth 2, que más adelante vamos a ver, y evitar realizar la reconstrucción mediante la gastroyejunoanastomosis en J-Rux. Esto para evitar las úlceras marginales y la estasis gástrica o bien ambas complicaciones. No hay que considerar la antrectomía o cualquier resección gástrica ante un paciente hemodinámicamente inestable. Recordemos que aquí nada más queremos realizar, digamos, una cirugía de control de daños, detener el sangrado, ya sea mediante ligadura del vaso que nos está dando el problema, que generalmente en las úlceras gástricas es la arteria gástrica izquierda, y no olvidar tomar la biopsia. O bien no realizar cuando hay inflamación cualquiera de las reconstrucciones que comenté anteriormente, no realizarlas ante una inflamación o cicatrización extensa del duodeno proximal, ya que va a ser difícil realizar la anastomosis y hacer segura la misma en el Billroth 1, o bien va a ser difícil el cierre del duodeno en la reconstrucción con Billroth tipo 2. Les decía que en cuanto a elegir una técnica quirúrgica vamos a tomar en cuenta el tipo de úlcera gástrica que tenemos. Les enlisto las siguientes técnicas quirúrgicas que se realizan en cada tipo de úlcera según la clasificación de Johnson. Y bueno, en general el procedimiento de elección es la resección gástrica distal, que incluye la úlcera sangrante. Como segunda opción, como les decía, ante pacientes que no toleren una cirugía agresiva, sería la vagotomía más drenaje gástrico con sutura y biopsia de la úlcera para descartar cáncer. La ligadura del vaso sangrante y un tratamiento para supresión ácido a largo plazo es una opción viable para aquellos pacientes con riesgo extremadamente elevado en cirugía. La primera reconstrucción de la cual vamos a hablar es el Billroth 1, y bueno, básicamente el Billroth 1 es una técnica conocida como una gastroduodenoanastomosis. Y bueno, los pasos de la cirugía se pueden nombrar sencillamente en lo siguiente.
Primero se realiza una incisión sobre línea media, se puede hacer esta supraumbilical. Se va a realizar liberación de la curvatura mayor, los vasos gastroepiflóicos, ligando sus ramas. Posteriormente se va a ligar la arteria pilórica. Se va a realizar la sección del duodeno. Posteriormente se va a realizar una sección del epiplón menor en relación a la resección gástrica. Y posteriormente se realiza sección del estómago y se sutura de una parte de esta. Posteriormente se realiza la anastomosis gastroduodenal. Esto se puede hacer de manera mecánica o bien se puede hacer de manera manual. Billroth 2, o también conocida como gastroyeyuno anastomosis. Su técnica primeramente se va a efectuar una incisión en la parte superior de la línea media, o bien aquella incisión que prefiera el cirujano. El estoma se debe realizar cerca del píloro, en el área más pendiente de la curvatura mayor. Se va a colocar una pinza Babcock en forma oblicua en las curvaturas menor y mayor. Posteriormente, se va a levantar el colon transverso a fin de valorar su mesocolon. Se debe siempre proteger la arteria cólica media, por lo que se debe señalizar la misma. Se va a identificar un área avascular que debe cortarse. En casi todos los casos se encuentra a la izquierda de la arteria cólica media. Se proyecta la pared posterior del estómago a través de la abertura, en forma tal que la curvatura menor se localiza en la esquina más baja de la abertura mesentérica. Mediante puntos separados, puede ser con C de 4 ceros, se va a suturar en este punto el mesenterio a la pared. Una vez más, mediante puntos separados, se une a la pared gástrica, proximal a la curvatura menor, un asa de yeyuno, aproximadamente 10 a 15 centímetros distal al ligamento de Treitz. Se anastomosa el asa a la pared gástrica posterior en 2 capas, mediante sutura continua para la capa mucosa y puntos separados para la capa seromuscular. De manera alternativa, se puede hacer la anastomosis engrapada y finalmente el cierre de la pared abdominal por planos. Es importante conocer las complicaciones más frecuentes o más vistas en el ámbito quirúrgico posterior a una gastrectomía. Por eso vamos a hablar de los síndromes post-gastrectomía más frecuentes en nuestro medio. El primero, el ya conocido síndrome de Dumping, que ocurre en las gastrectomías o en la gastroyeyuno anastomosis, como el Billroth 2, o las vagotomías. Es descrita como una constelación de síntomas vasomotores y gastrointestinales, en donde se presenta vaciamiento gástrico rápido en el postprandio por pérdida de regulación pilórica y o disminución de la confianza gástrica. Como ya sabemos, el síndrome de Dumping se divide en dos, el temprano y el tardío. El temprano es más frecuente. Recordemos que son síntomas sistémicos y abdominales. En cuanto a los sistémicos, el paciente va a presentar una gama de síntomas tales como palpitaciones, taquicardia, fatiga, la necesidad de acostarse después de comer, va a tener palidez o ruborización, diaforesis, hipotensión, cefalea, incluso en algunos casos síncope. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, puede presentar saciedad temprana, epigastralgia, diarrea, náusea, cólicos, distensión abdominal o borborismos. Esto se va a presentar 30 minutos después de comer.
Hablando del síndrome de dumping tardío, a diferencia del anterior, va a ocurrir 1 a 3 horas después de comer. Va a haber síntomas atribuidos a una hipoglucemia, como es la disminución de la concentración del paciente, alteración del estado de conciencia, y generalmente aquellos con síndrome de dumping tardío también tienen el temprano. Y bueno, este síndrome se puede comprobar mediante una prueba de glucosa o un gamagrama gástrico. Generalmente el síndrome de dumping puede tratarse con medidas dietéticas. Se dice que se debe modificar la dieta realizando 6 comidas, separar líquidos y sólidos al momento de la ingesta, una alta ingesta de proteínas y grasas, disminución de lácteos y azúcares. En el tardío es recomendado que los pacientes coman dulces macizos y la carbosa. También se recomiendan fármacos como anticolinérgicos, antiespasmódicos, opioide y análogos de la somatostatina, sobre todo para el síndrome de dumping severo. La cirugía rara vez es necesaria. Están descritas técnicas tales como el switch duodenal, con división postvulvar duodenal y anastomosis al cabo de la asa yeyunal de Brooks. Para el dumping de Billroth 1 y Billroth 2 se recomienda la conversión a una gastroyeyunoanastomosis en Y de Brooks. Y bueno, hablando de la diarrea post-vagotomía, esta va a ser una complicación que se presenta tan tempranamente como 3 horas después de la cirugía. A diferencia del síndrome anterior, este no va a presentar síntomas gastrointestinales o vasomotores, sino va a ser generalmente meramente una diarrea. La diarrea tiende a mejorar con el tiempo, al cabo de los meses, incluso años. Si no se controla con medicamentos durante un año, se considera la cirugía. Es un procedimiento sencillo. Es el procedimiento que observan en la segunda imagen al extremo derecho. Básicamente se realiza una interposición reversa yeyunal de 10 centímetros de asa. Este se va a realizar, como pueden observar, a 100 centímetros de ligamento de Trevis. Y se me olvidó comentar la cirugía que se realiza en el síndrome de Dumping, que es la imagen que podemos observar en la parte central de la diapositiva, que es la técnica del switch duodenal. Otra de las complicaciones es la estasis gástrica. Es más común cuando se realiza una vagotomía troncal. Y bueno, por definición, la estasis gástrica es cuando el paciente tiene un retardo en el vaciamiento gástrico, ameritando una sonda nasogástrica, incluso en el postoperatorio en su hospitalización, la cual no puede ser removida en un periodo de 7 a 10 días. Y bueno, como manejo se debe descomprimir el estómago con una sonda nasogástrica o bien realizar una gastrostomía más sonda de alimentación yeyunal con la técnica de Witzel, y esto puede hacerse vía endoscópica o laparoscópica. Si no se puede realizar esta técnica, se sugiere una nutrición parenteral completa, esperando que este cuadro resuelva en no más de 3 meses. Además, aunado a este manejo, se recomienda una dieta especial y procinéticos como la metoclopramida, eritromicina o la domperidona. La cirugía se reserva en casos crónicos, severos o resistentes al medicamento que anteriormente les mencioné. Y las técnicas consideradas son la gastrectomía subtotal en caso de haber sido una parcial o total en el caso de haberse realizado previamente una subtotal con una reconstrucción en Villarreal. El síndrome de asa aferente generalmente es un
una entidad que se presenta posterior a, en este caso, a la reconstrucción de Billroth 2. Y bueno, esto quiere decir que cuando el asa aferente se atrapa, se comprime, se enreda sobre su propio eje o en adherencias, o sufre una hernia interna, un vólvulo o intususcepción de la misma asa. En el Billroth 2 sucede cuando la asa redundante es de 30 a 40 centímetros y cuando se realiza una gastrosdeyuno anastomosis antecólica. El tratamiento en este caso, sí, la piedra angular es la cirugía, pero se va a realizar la cirugía según se vean los hallazgos transquirúrgicos o según la etiología de la obstrucción del asa aferente. Podemos encontrarnos ante adherencias, por lo que se hace lisis de adherencias o reparación de la hernia interna, y también se puede hacer una anastomosis tipo Brown en un procedimiento de Billroth 2 previo, resección del asa redundante y conversión a Billroth 2 con Y de Rux, o también se puede hacer Billroth 1. A la izquierda de la pantalla podemos observar las distintas etiologías del síndrome de asa aferente que les comentaba, y a su derecha pueden observar las distintas técnicas quirúrgicas que les comentaba que se pueden realizar para resolver la etiología del síndrome. Otras entidades que se presentan posterior a una gastrectomía es el reflujo alcalino, que se define como el contenido duodenal en estómago o remanente gástrico, y esto va a suceder después de una piloroplastia con o sin resección gástrica, más comúnmente en el Billroth 2 y con menor frecuencia en el Billroth 1. También presenta además cuando se realizan técnicas de drenaje. Lo primero es realizar una endoscopia y biopsia. Con ciertas características histológicas podremos definir una gastritis por reflujo alcalino. Los medicamentos en esta patología son poco útiles, pero se utiliza la colestiramina, bloqueadores H2, antiácidos, sucralfato, inhibidores de bomba de protones y procinéticos. De no mejorar, se debe de considerar la cirugía. Se debe considerar previo a la cirugía una yeguinostomía de alimentación para dejar descansar el duodeno, y se puede realizar una Y de Rux con asa de 60 centímetros. Se puede además considerar la vagotomía para eliminar el riesgo de úlcera marginal. Se puede además realizar un switch duodenal o el procedimiento de Henle, que básicamente es la interposición de una asa isoperistáltica de yeyuno entre el estómago residual y el yeyuno. Otra de las complicaciones son las úlceras marginales. Estas tienen una incidencia de 0.6 hasta un 25%. Son más comunes posterior a realizar un procedimiento tales como la Y de Rux o el Billroth 2. Y bueno, las úlceras van a estar presentes básicamente del lado yeyunal de la anastomosis, y esto es, digamos, por la falta de costumbre a la exposición de ácido gástrico de esta mucosa yeyunal. La presentación clínica puede ser aguda o crónica, y esta va a tener buena respuesta al tratamiento médico con inhibidor de bomba de protones, la eliminación de AINES, la erradicación del Helicobacter pylori es importante, y la suspensión del tabaquismo. En caso de que esto fallara, se puede considerar una vagotomía troncal toracoscópica. Otra de las complicaciones es la colelitiasis. Como ya habíamos comentado, en los procedimientos de vagotomía es frecuente que secundariamente se haga una disinesia o bien una estasis vesicular. Y como es de esperarse, pues las anormalidades nutricionales. Las más frecuentes, la pérdida de peso, la anemia por falta de absorción de vitamina B12
y el déficit crónico de calcio y por ende la osteoporosis, que recordemos que el calcio se absorbe primordialmente en duodeno y al saltarse este paso va a haber déficit del mismo. Los pacientes simplemente se tratan con calcio oral junto con vitamina D para su absorción. Ahora vamos a hablar de la segunda etiología más frecuente de sangrado de tubo digestivo alto, que son los desgarros o laceración de Mallory-Weiss. Esta se va a definir como una laceración en el cardias o bien unión gastroesofágica por una emesis forzada. Generalmente esta patología se ve en pacientes alcohólicos y la laceración, como podrán observar en las imágenes, tanto la gráfica como la endoscópica a su derecha, son únicas y longitudinales. Un alto porcentaje de estas lesiones va a ceder de manera espontánea. Se dice que hasta un 90% cede. Solo el 10% va a requerir una intervención y esta, como podrán obviar, pues va a ser endoscópica. Se dice que la laceración resuelve su sangrado espontáneamente en el 50 a 80% de los casos, de este 10% que no resolvió al momento de la endoscopía. Y bueno, el riesgo de resangrado es muy bajo, es del 7%, y si no, el sangrado no es activo, puede ceder con supresión ácida y antieméticos en la mayoría de los casos. Bueno, si no se dio el sangrado ante un manejo endoscópico, como ya habíamos comentado, dos modalidades, ya sea electrocauterio, inyecciones de epinefrina, hemoclips, etc., se puede optar por una angiografía con embolización del vaso sangrante. Como última opción, dejamos la cirugía. Es rarísimo que se realice una cirugía para este tipo de sangrado. Y básicamente es una cirugía sencilla. Se va a realizar una incisión en línea media supraumbilical. Se va a realizar una gastrostomía en la pared anterior, localizando la laceración, y simplemente se va a suturar el vaso sangrante. Otra de las etiologías menos frecuentes de sangrado de tubo digestivo alto son las lesiones de Dieulafoy, que son malformaciones vasculares. Va a haber la presencia de un vaso en submucosa anormalmente dilatado. La mucosa que está suprayacente al vaso anormalmente dilatado va a estar erosionada y generalmente son difíciles de encontrar ya que miden aproximadamente de 2 a 5 milímetros. Lo más frecuente es que las encontremos en la curvatura menor a 6 centímetros de la unión gastroesofágica. Y como las patologías previas, lo más pertinente es primero hacer una endoscopía ante un sangrado que no cesa espontáneamente. Le podemos dar oportunidad hasta de 2 endoscopías con manejo bimodal, como ya habíamos comentado. En caso de no haber mejoría, se puede considerar la angiografía con embolización selectiva arterial y como última instancia la cirugía. La fístula aortoentérica es otra de las causas raras de sangrado de tubo digestivo. Se define como una entidad que rápidamente progresa a sepsis, hemorragia y sanguinación fatal. Por eso la importancia de reconocerlo ante dicho diagnóstico. Se define como una comunicación anormal entre la aorta o cualquiera de sus ramas y el tracto gastrointestinal. Tiene una mortalidad altísima que va desde el 60 a 100% y es completamente fatal si no se opera. Esta se divide en primaria y secundaria. La primaria suele ser más rara, ya no se ve tanto como en décadas previas y es causada por tuberculosis, micosis, sífilis, salmonela, otras infecciones que eran más prevalentes en el pasado. La secundaria es más frecuente y generalmente se presenta posterior a un injerto protésico
por un aneurisma aórtico y esta misma causando una fístula duodenal por el estrecho contacto. Esta puede ocurrir dentro de las primeras semanas postoperatoria o bien hasta años después de la cirugía. Se dice que la fístula aórtica es hacia duodeno hasta en un 54% de los casos y generalmente esta va a estar situada en la tercera o cuarta porción del duodeno. Puede ser también una fístula aortoesofágica en un 28% de los casos, fístula hacia intestino delgado o grueso en un 5% de los casos y raramente estómago en un 2% de los casos. Y esto simplemente por la anatomía, generalmente el injerto protésico va a estar en la cercanía del duodeno, precisamente en la tercera o cuarta porción del mismo. Como les comentaba, tiene además una mortalidad perioperatoria muy alta. Y bueno, la secundaria se divide en dos tipos. El tipo 1 va a ser por erosión de la sutura aórtica hacia el duodeno, con sangrado del vaso, y este es urgente, se debe de operar, de lo contrario es fatal en las primeras horas. Y el tipo 2, que va a ser por erosiones paraprotésicas. No necesariamente va a haber un sangrado por el vaso como tal, sino puede haber un sangrado por la erosión causada a la mucosa duodenal. En cuanto a su clínica, se habla de una tríada que es sangrado de tubo digestivo alto, masa pulsátil abdominal y dolor abdominal. Sin embargo, es poco sensible, ya que se presenta únicamente en el 11% de los casos, pero cuando se presenta es específico. La clínica más frecuente es que sea un sangrado incipiente, hasta el 94% de los casos, pero este puede llegar a ser posteriormente una hemorragia masiva. Como diagnóstico podemos tomar la endoscopía. Pueden observar en la imagen que está en la esquina inferior derecha, es una endoscopía alta en donde se observa el material protésico dentro de la mucosa duodenal. Y la cirugía que más frecuentemente se realiza para este padecimiento es un bypass extraanatómico con resección del injerto, que generalmente va a estar infectado, y un cierre duodenal. Se puede hacer un cierre primario, como expondré más adelante, o se puede hacer una resección y anastomosis y o derivación proximal del intestino. Es importante que en el abordaje de la fístula aortoentérica tomemos en cuenta el estado hemodinámico del paciente. Ante una inestabilidad, hay que realizar una resucitación oportuna, rápida y una laparotomía exploradora de urgencia. Si hay estabilidad hemodinámica, esto nos permite hacer el abordaje prequirúrgico completo y definir la técnica quirúrgica más adecuada para nuestro paciente. Hablando de la técnica como tal, se debe de realizar una incisión bastante amplia desde el apéndice sifoides hasta la síntesis del pubis. La incisión también se puede realizar en flanco izquierdo para un abordaje retroperitoneal. Esto sobre todo en aquellos pacientes que sospechamos de o sabemos que tienen un abdomen hostil o cirugías abdominales previas que nos puedan entorpecer el abordaje y el control del sangrado sobre todo. Posteriormente se hace un clampaje de cruzado de la aorta para controlar el sangrado proximal y distal, o se puede realizar el control de sangrado con una sonda Fogarty, más la heparinización sistémica para evitar trombosis distal al clampaje. Posteriormente va a haber un control proximal y distal del sangrado. Vamos a realizar una inspección completa del tracto gastrointestinal una vez controlado el sangrado, y recordemos sobre todo revisar la tercera y cuarta porción del duodeno, que es donde más frecuente se forman estas fístulas.
se va a realizar una disección cortante del tracto gastrointestinal afectado para así, una vez separado del trayecto fistuloso, se pueda realizar un cierre primario en caso de que no haya necrosis o tejido desvitalizado, o bien se puede realizar una resección y anastomosis o una derivación intestinal en caso de encontrar zonas extensas de necrosis. Posteriormente se debe realizar el debridamiento meticuloso de toda la zona del material de injerto infectada y del tejido del área peri-injerto. No olvidemos realizar cultivos y cierre del vaso, colocar una zona nasogástrica para descomprimir el tracto gastrointestinal y se puede optar o no por colocar un drenaje retroperitoneal. Posteriormente se debe de seguir con la reconstrucción de la aorta, que eso ya competiría al servicio de angiología, pero es importante conocerlo. Para la reconstrucción aórtica, la cirugía más frecuentemente realizada es el bypass extraanatómico más ligadura aórtica dejando un muñón aórtico, más excisión del injerto desvitalizado o infectado. Lo que más frecuente se hace es el bypass axilo-bifemoral. Posteriormente el retiro del injerto y se deja un muñón aórtico, como podrán observar en la imagen a su derecha. El muñón se cierra en dos tiempos con sutura monofilamento y se procura dejar tejido vitalizado. Esto para evitar la complicación más temida. Y además hay que protegerlo con aumento en sus 360 grados o bien con algún injerto muscular. En caso de haber inestabilidad hemodinámica, se puede realizar primero el bypass y días después realizar la excisión del injerto. La complicación más temida de este procedimiento es la ruptura o estallamiento del muñón, y esto ocurre en un 5 a 25% de los casos y es fatal. También otras complicaciones que son importantes mencionar es la isquemia pélvica, la perfusión inadecuada de extremidades y por ende la amputación de extremidades, así como la infección de injerto axilofemoral que se presenta desde un 22 hasta un 40%. Otro procedimiento que se realiza es la recolocación de injerto in situ. Y bueno, esta puede ser mediante una reconstrucción autógena con injerto de vena femoral, que es lo preferido, o venas femoropoplites, o injertos aórticos, injertos protésicos, y estos injertos, todos los anteriores, bañados en antibiótico que generalmente es rifampicina. Con esto se consigue un menor riesgo de isquemia pélvica o pérdida de extremidades y además se evita la complicación del estallamiento del muñón. Este procedimiento generalmente se realiza en pacientes con múltiples comórbidos, ya que es una cirugía menos mórbida que la anterior. Por último, se puede realizar una reparación endovascular. Este procedimiento, como es de esperarse, es menos invasivo, es ideal para pacientes comórbidos o que tengan alto riesgo quirúrgico o aquellos pacientes que tengan abdomen hostil. Y bueno, la desventaja de este procedimiento es que va a haber una infección o sangrado recurrente. Se describe desde un 44 hasta un 60% de los casos. Y bueno, en este procedimiento cabe mencionar que el injerto infectado, el que está dando el problema de la fístula, se mantiene en su lugar y simplemente se coloca un nuevo injerto vía endovascular al interior del injerto infectado. Para evitar problemas, como se deja el injerto que está infectado en el exterior, se puede dar antibióticos de por vida
se puede realizar una derivación intestinal para evitar la contaminación. Y existe reporte de un caso exitoso en la cual se realizó una inyección endoscópica de sellante con fibrina dentro del trayecto fistuloso. Hablar del manejo quirúrgico del sangrado varicial resulta bastante interesante, ya que este ha cambiado mucho en las últimas décadas gracias al manejo endoscópico, que generalmente es efectivo. Pero en cuanto al tema de técnicas quirúrgicas del sangrado varicial, pues es un tema muy extenso que probablemente ameritaría otra clase. Pero bueno, abordando el tema, en términos generales, en cuanto a la etiología, la incidencia del sangrado varicial en el paciente cirrótico es del 8 al 11%. Se dice que hasta un tercio de los pacientes cirróticos van a desarrollar varices esofágicas y de estos un tercio tendrá sangrado significativo. La mortalidad de un sangrado varicial es mucho mayor que las diferentes etiologías de sangrado tubo digestivo alto anteriormente expuestas, y este es de un 15 a 20%. Todo paciente con cirrosis, por lo tanto, debe de llevar un control endoscópico para su vigilancia cada 2 a 3 años. Lo más importante en cuanto al manejo es el control de la hemorragia y sobre todo también disminuir el riesgo de resangrado. Estos pacientes se manejan con líquidos, medicamentos como el ofeotide y la vasopresina, y es necesaria la endoscopía. Estas van a ser seriadas. Se dice que se debe de realizar ligadura en las varices esofágicas, sangrantes obviamente, y aquellas que no estén sangrando si son mayores a 5 milímetros. Y esto se va a repetir de 3 a 4 semanas, continuando con la ligadura de las varices. Hasta un 10% de los pacientes van a necesitar el procedimiento de TIPS, que más adelante expondré. Es un tipo de shunt o cortocircuito. Y bueno, es importante que estos pacientes tengan manejo antibiótico por la translocación bacteriana, y como medicamento preventivo del resangrado se ha visto muy útil el propanolol. Y bueno, en estos pacientes en 6 semanas van a tener una mortalidad hasta del 20%. Como ya les comentaba, la piedra angular del manejo del sangrado varicial es el tratamiento médico, los fármacos previamente mencionados, la endoscopía con su respectiva ligadura de varices esofágicas. Sin embargo, en cuanto a esta clase nos compete hablar de la profilaxis secundaria de las varices esofágicas o bien el tratamiento quirúrgico o el tratamiento invasivo. Y bueno, primeramente vamos a hablar a la brevedad del procedimiento de TIPS como prevención de recurrencia de resangrado. Y como vamos a ver más adelante, es una derivación portal, y vamos a hablar de algunos shunts y diferentes técnicas quirúrgicas para ello. Y bueno, se ha visto que el shunt esplenorrenal, que es un shunt definitivo, es igual de efectivo que TIPS para la prevención de la recurrencia de resangrado. Recordemos que la desventaja del TIPS es que este va a presentar posterior al procedimiento hasta un 40% de encefalopatía hepática, a diferencia de los shunts, que además de que son definitivos, muestran menor incidencia de encefalopatía hepática. El shunt por tocado protésico en H va a tener un mayor tiempo para que falle que el TIPS generalmente necesita una reintervención, y va a demostrar mayor supervivencia en aquellos pacientes clase Child-Pugh A o B. Actualmente se ha preferido realizar el shunt portosistémico hepático transyugular, que es el procedimiento percutáneo de TIPS, por lo mismo de que es un procedimiento menos invasivo, más rápido, menos mórbido que las
que los otros shunts o derivaciones o devascularizaciones, que son los otros procedimientos quirúrgicos que se realizan. Y bueno, como les comentaba, es un abordaje transyugular en el cual se va a pasar un catéter para, digamos, canalizar la vena porta derecha o media. Ya que se esté ahí, se va a pasar una aguja a través del parénquima hepático, se va a pasar un catéter y se va a medir la presión del mismo para corroborar que estemos en la porta. Todo esto va a ser guiado por ultrasonido. Se va a realizar una dilatación del tracto del parénquima hepático entre la vena porta y nuestro catéter. Posteriormente se va a colocar un stent y para corroborar que estemos en el sitio, este debe de medir 10 milímetros de mercurio. Aquí les dejo un esquema del procedimiento de TIPS. Como podrán observar, el stent se deja dentro del parénquima, haciendo la comunicación portal sistémica. Y bueno, el stent queda, como les digo, entre la vena hepática y la vena porta y se dilata a 10 a 12 milímetros de mercurio. Antes de continuar, les dejo este algoritmo para el manejo de sangrado varicial. Como podrán ver, el abordaje depende mucho de la condición hemodinámica en la cual encontramos al paciente. Difieren las técnicas. Cuando estamos ante un sangrado masivo, podemos usar un balón como taponamiento, la sonda de Blakemore. O bien podemos tener la oportunidad de hacer la endoscopia con ligadura de varices esofágicas entre las primeras 12 horas, así como fármacos vasoactivos durante 5 días. Si tenemos un sangrado controlado, podemos continuar con las endoscopías seriadas para vigilancia y posterior ligadura de varices esofágicas, así como el uso de beta bloqueadores. De caso contrario, podemos considerar el procedimiento de TIPS o bien cualquiera de los shunts quirúrgicos o procedimientos de devascularización. Y en ambas vertientes, en caso de haber persistencia de sangrado, podemos considerar el trasplante hepático. Vamos a hablar a la brevedad de derivaciones y desvascularizaciones, que son técnicas quirúrgicas definitivas para el sangrado varicial. Un procedimiento que fue descrito desde los 70s es la técnica clásica o bien la modificada de Sugiura y Futagawa, que fue un cirujano japonés, y para disminuir el sangrado varicial, él utiliza esta técnica, que es una devascularización y transección esofágica transtorácica, y además un abordaje abdominal en el cual se realiza una devascularización esófago-gástrica con una vagotomía selectiva, más piloroplastia, más esplenectomía, como se muestra en la imagen a su derecha. Esta es la técnica clásica. La técnica modificada no se realiza la esplenectomía. Nuevamente una ilustración muy descriptiva del procedimiento de Sugiura, que incluye la esplenectomía, la devascularización de 8 a 10 centímetros inferiores del esófago, transección del esófago y anastomosis término-terminal del esófago inferior a 4 a 5 centímetros de la unión gastroesofágica, así como de vascularización de la curvatura mayor y menor del estómago, piloroplastia. Dejamos una sonda de yeyunostomía también, y además la esplenectomía. Históricamente, las derivaciones quirúrgicas habían sido la piedra angular para el manejo definitivo de sangrado por hipertensión portal. Sin embargo, recientemente el TIPS, por ser un procedimiento menos invasivo, ha desplazado las derivaciones quirúrgicas.
Primero se utilizó como puente en espera del trasplante hepático y ahora básicamente es tratamiento de primera línea para sangrado varicial. Sin embargo, en este metaanálisis se demuestra que la supervivencia a 2 años es mucho más alta vista en las derivaciones quirúrgicas definitivas comparado con el TIPS. Además, es menos frecuente la falla de la derivación a comparación con el TIPS. Y como les comentaba previamente, en este estudio se mencionan las complicaciones tales como la encefalopatía hepática, más frecuente en el TIPS, hasta un 40%. Y bueno, básicamente en este estudio se muestra evidencia de que nuevamente debemos considerar las derivaciones quirúrgicas como tratamiento de primera línea para las varices sangrantes que resultan de la hipertensión portal. Cabe mencionar que las derivaciones quirúrgicas se deben de realizar en aquellos pacientes que tengan una clasificación Child-Pugh A o B. Esto nos lleva a una mortalidad alrededor del 12% y un bajo porcentaje en las fallas del shunt. Sin embargo, a partir del Child-Pugh C nos habla de una mortalidad del 50% y un mayor riesgo de complicaciones como la encefalopatía hepática. Y bueno, a continuación les muestro algunas tablas en general que hablan de las diferentes derivaciones quirúrgicas y su clasificación. La primera tabla nos habla de el tipo de derivación, ya sea una derivación total, una derivación parcial o una derivación selectiva, como es la técnica de Warren o la derivación cava coronaria, o bien la clasificación en cuanto a una derivación no selectivo central o selectivo no central. Como les comentaba, las selectivas, que es la esplenorrenal distal o la técnica de Warren, o la derivación coronaria cava. A continuación vamos a ver algunas representaciones gráficas de las distintas derivaciones quirúrgicas. Y bueno, en la primera imagen podemos observar un ejemplo de una derivación total, que sería el shunt portocava, término lateral. Como podrán ver, la vena porta es ligada cerca de la bifurcación de la misma y el remanente venoso es anastomosado con la vena inferior. A su derecha podrán observar un ejemplo de una derivación parcial, que es el shunt mesocaval. La primera imagen muestra otro ejemplo de una derivación parcial, que sería un shunt esplenorrenal proximal. Posteriormente a una esplenectomía se realiza la anastomosis de la vena esplénica a la vena renal izquierda. A la derecha, otro tipo de shunt esplenorrenal con la interposición de un material protésico entre la vena esplénica y la vena renal izquierda. La derivación portocava laterolateral, que es otro ejemplo de una derivación parcial en donde se realiza una anastomosis entre la vena porta y la vena cava inferior. Y a mano derecha, la técnica de Warren, que es una derivación espleno-renal distal, en donde, como podrán ver, se realiza una ligadura de los vasos cortos gástricos, se realiza la anastomosis entre la vena esplénica y la vena renal, se liga la vena gástrica y se hace una desconexión entre los vasos o las ramas pancreáticas hacia la vena esplénica. Como conclusión del tema, les dejo este algoritmo que aborda la terapéutica para la profilaxis secundaria del sangrado varicel.
es decir, incluye los distintos manejos, indicaciones quirúrgicas, sobre todo tomando en cuenta la clasificación de Child Pool. Por último, cabe mencionar otra entidad rara y poco frecuente como etiología de sangrado de tubo digestivo, que son las varices gástricas aisladas, es decir, no de etiología de hipertensión portal. Y esta se debe a una trombosis de la arteria mesentérica. El tratamiento básicamente es realizar una esplenectomía en el paciente. Como podrán observar, la dilatación de las venas es por la vena esplénica completamente ocluida. Ya con la esplenectomía, pues básicamente se resuelve el cuadro. Gracias por su atención. Enseguida les enlisto las diferentes bibliografías utilizadas para que las puedan revisar.